Perseguimos garantizar el bienestar, el confort, bienestar, entorno, asegurar que, bueno, pues que todas las personas que trabajan y que viven en nuestras casas estén lo mejor posible. En cuanto a perseguir, lo que persigue sobre todo es un cambio de mirada, ¿no? Una de las bases del Guiados por Ti es poder llevar a cabo esa inversión de la mirada para poder mirar a través de los ojos de las personas que están en la casa, y vuelvo a matizar tanto trabajadores como residentes, personas usuarias en este caso, para saber un poco qué es lo que les hace felices, qué les aporta estar aquí, cuál es su proyecto de vida. Buscar la continuidad de un proyecto vital que ha empezado, que sigue y que no se detiene cuando ingresa en una residencia. Poder seguir decidiendo, de poder seguir sintiéndose válidos, poder seguir teniendo esas decisiones en el día a día que nosotros como trabajadores, en este caso, pues podemos apoyar. Requiere mucha responsabilidad, es decir, al final no es hacer un protocolo para todos igual. O sea, al final consiste un poco en pararse, en romper un poco la dinámica que tenemos en el día a día y darse cuenta que tenemos a una persona como nosotros delante, con su historia, con su vida, igual que nosotros. Esos protocolos existen, tienen que existir y bueno, eso forma parte, ¿no?, de nuestro día a día. Pero ese matiz, ¿no?, de poder flexibilizar, de pasar de esa atención centrada en el servicio a la atención centrada en la persona y decir, no, bueno, necesito que esa rigidez, ese encorsetamiento quede un poquito de lado y podamos adaptarnos, porque bueno, al final nosotros siempre decimos, ¿no?, que esto no es café con leche para todos y tiene que ser así. En el día a día, ¿qué supone el Guiados por Ti? Supone, bueno, yo creo que es valorar, ¿no?, o hacer un análisis de las fortalezas, las oportunidades, debilidades que podemos tener en el entorno y dificultades. Y en base a eso, pues adaptarnos. Si un trabajador, por ejemplo, conoce más en profundidad con quién está tratando, la labor va a ser mucho más agradable, va a ser más gratificante, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque estamos tratando de uno a uno, de persona a persona. Entonces, al final consiste en intentar, desde mi punto de vista, conocer lo mejor posible esa historia de vida, esos gustos, esas pequeñas cosas que nos van a facilitar el día a día. Y proyectos preciosos, ¿no?, que lleváis, sobre todo desde los centros. ¿Qué proyectos más bonitos? Dais a luz a cosas muy interesantes que al final nacen de lo que ellos nos cuentan, ¿no? Aparte de que tengamos una organización, una serie de horarios, etcétera, nos salimos un poquito, ¿no?, de la matriz y de la base y creamos un desayuno, le ponemos nombre, porque a todo hay que ponerle nombre, igual que al Guiados por Ti le pusimos nombre, le ponemos nombre a ese proyecto, ¿no? Y ese proyecto pues nace del desayuno con diamantes, en el que bueno, pues una serie de personas están rodeadas de una mesa perfectamente colocada con su desayuno, con pues con todos sus elementos que acompañan, ¿no?, a ese momento tan importante, y además pueden charlar, pueden tomarse su tiempo. Ese desayuno con diamantes, esos son los proyectos Guiados por Ti, ¿no? Al final no tienen por qué ser grandes cosas, ¿no? Al final las cosas pequeñas son las que tienen mucho significado. Hablamos también de aficiones, pues me acuerdo de un grupo que estamos haciendo de ajedrez. Hay personas que, bueno, pues llevan aquí tiempo, lo veas un poquito a lo mejor decaídos y de repente pues llega otra persona que le gusta el ajedrez y te das cuenta que a esa persona también le ha gustado y se empiezan a montar un grupito, pues oye. Y empiezas ahí en pasta, de los trabajadores pasamos a ser menos dirigentes, ¿no? No es, bueno, ya estás aquí y a partir de ahora, no. Es dime qué quieres y no se trata de que yo genere una actividad. Voy a ver qué tengo, a qué te has dedicado, lo que comentabas antes, ¿no?, la historia de vida. Eso es la actividad, justamente. Yo creo que la actividad no viene de arriba abajo, sino intentamos que salga de abajo arriba, ¿no? Autodeterminación, inclusión,
Bueno, la parte del individualismo que hablamos antes, toda la parte del bienestar emocional, físico, las relaciones, ¿no? Yo creo que ese es un poco el entorno de los principios, ¿no?, que sostienen este modelo. Sí, efectivamente al final es la pirámide de Maslow, ¿no? Que esté todo primero bien asentado, el bienestar físico, material, emocional, todo esto, pues al final es la base para construir todo lo que estamos hablando. Para dar valor, ¿no?, y dar visibilidad a esos principios, qué importante es una formación correcta y adecuada, pero en esa formación tiene que ir muy integrada una parte de sensibilización. O sea, al final no es formar por formar, no es teoría por teoría, necesito que todo el mundo entienda cuál es ese cuidado humanizado. Entonces es sensibilizar al personal y sensibilizarles a ellos. Una vez entiendes, te das cuenta un poco de la realidad, ¿no?, que hay detrás de todo esto, y yo creo que entender bien los principios que hay detrás, integrarlo y al final acabar creyendo en él es la base, ¿no? Mirar al rostro del otro no es Conectar, no es ¿verdad? cualquier cosa, hay que tener valor y mucha responsabilidad, ¿no? Uno de los, de las premisas del Guiados por Ti es esa emoción como motor de cambio. Al final es un modelo emocional que se mueve por emociones, que lo que buscamos es mover por emociones y llegar a hacer ese match que hablamos siempre, ¿no?, de necesito conectar contigo. No se trata solo de atenderte a nivel higiénico, sanitario, médico, técnico, si apoyas, ver un poco, no, ver qué capacidades tienes a nivel también funcional y cognitivo para potenciarlas, y que cuanto más autónomo seas, mejor para ti, pero además necesito también trabajar esa parte emocional de qué te gusta. No venimos solamente, ¿no?, a sobrevivir, ¿no?, de respirar y comer, alimentarnos, oler perfectamente, sino ese plus, cómo te gusta llevar el pelo, cómo te gusta maquillarte, si eres de un equipo o de otro, y eso es lo que va a dar forma a ese guiado. No hablamos solo de perfiles que están bien cognitivamente, digamos, ¿no?, que no hay donde hay ausencia de deterioro. Correcto. Es para todos. Al final, obviamente, pues se puede recoger información de la familia, si el paciente no puede, pero al final siempre hay algo donde se puede trabajar en ese sentido. Es un salto, hasta no hace mucho y todavía se sigue coleando por ahí en algún centro esa atención centrada en el servicio, ¿no?, en la que nos centramos en lo que a mí me era cómodo. Yo me acuerdo cuando yo empecé de psicóloga en un centro, 2005, y siempre cuento la anécdota porque me parece una atención centrada en el servicio como muy evidente y muy visual. En los comedores además sentábamos, o sea, fíjate que yo misma sentábamos a las personas por patología, los turmis, los diabéticos, los de fácil masticación. No, señor, qué buen ejemplo para ver que en todos estos años el salto ha sido a no me voy a centrar en el servicio, eso es lo cómodo para mí como trabajador, porque así no me equivoco. Sé los que son diabéticos, sé los que tal. Pero no se trata de que tú te equivoques, se trata de que tú conozcas a las personas que viven en tu casa y conozcas lo que les gusta. Porque yo soy diabética, necesito sentarme con una persona, a lo mejor que no lo sea, porque en mi hora de comer, que es el mejor momento del día, necesito el conversar. Ese es el gran salto. Eso es, creo que es importante poder flexibilizar protocolos, porque al final hay muchas cosas que se pueden escapar del A, B y C, ¿no? Entonces, desde la hora de levantada, desde la hora de la ducha, si es por la mañana o por la tarde, hay gente que pues ese tipo de cosas le ponen una gran importancia, ¿no? ¿Cómo les ofrecemos ese acompañamiento? Pues yo creo que ahí la figura de los referentes creo que es importante. Más que importante, es que es fundamental, es vital tener un referente, ¿no? Y suele ser pues un técnico de referencia de la unidad y sobre todo el personal de atención directa. Esos trabajadores que están todos los días con ellos, ¿cómo te acompañan? Si no hay un vínculo primero, va a ser complicado, ¿no? O sea, intentar sobre todo conocer, pero es bidireccional, es decir, no solo, oye, yo como trabajador pues me dedico solo a conocer también a quien tengo al lado, sino que también dar parte de ti, ¿no?, para que eso sea bidireccional en la medida de lo posible. Partimos de que los trabajadores
todos hacen muy bien su trabajo, todos saben lo que tienen que hacer y lo hacen pluscuamperfecto, pero en esta vida nos movemos por la emoción. ¿Conectamos o no conectamos? Y nos caemos bien por circunstancia. Más o menos. Ese es el match, ¿no? Esa es la base del guiados, del acompañamiento, ¿no? Estamos hablando un poco de cómo acompañamos con personas de referencia. Necesito ser tu persona de referencia porque te voy a mirar un poquito más en detenimiento y voy a saber lo que te gusta y lo que no. Y todo lo que yo vaya absorbiendo de ti porque tú te vas a sentir cómoda conmigo y me lo vas a manifestar, yo todo eso lo voy a compartir con mis compañeras. ¿Para qué? Para que cuando yo no esté o yo salga del centro por lo que sea, estoy ausente unos días, las compañeras que son las que te van a acompañar en esos días te pueden acompañar de la misma forma que yo. Al final es verdad que ha habido como un plan de acción, ¿no? Diferenciado por fases. Un poco el arranque fue sobre todo esta formación, esta sensibilización, poner en el lugar de hacia dónde vamos, hacia la humanización del cuidado. Y bueno, una vez que los centros, ¿no? se han creído que efectivamente no es trabajar más, es trabajar mejor, es trabajar de otra forma. Eso es, trabajar diferente. Justo. Hay diferencias, pero yo creo que la formación es la clave, ¿no? En la implantación de este proyecto. O sea, sí, al final todos sabemos en qué consiste, qué queremos conseguir, es un poquito la base para construir ahí. Esto al final no se trata de, bueno, lo implanto y tiro y esta es la teoría, y no, yo creo que es algo progresivo. Y luego la comunicación intercentros, ¿no? Oye, yo tengo esto, esa posibilidad de que entre centros se pueda conectar, compartir los proyectos. Creo que compartir conocimiento, es también muy importante, efectivamente. Sí. Cuando la posibilidad podemos con otros compañeros de otros centros de comparar, de hablar, de debatir, eso, vamos, creo que da un impulso muy importante. Por ejemplo, uno de los centros nuestros, con el tema del cine, les dejaba las entradas muy económicas, todo. Bueno, pues se invitó a varios centros, ¿no? de la zona que pudieran acceder con nuestros transportes adaptados a acompañar, ¿no? a ese grupo de residentes que les apeteciera ir al cine y compartir, ¿no? Compartir residentes de otros centros, las olimpiadas, ¿no? Juegos que, venga, y os vais preparando durante X meses. Y luego nos juntamos en un centro para montar ese circuito de olimpiadas, oye, con premios, medallas y ganadores y perdedores. Claro, al final se construyen redes. Bueno, los campamentos intergeneracionales, cuando estáis con los... Eso sí y que vienen muy durante bonito. toda una semana los hijos, los nietos de trabajadores y de residentes a compartir experiencia con los residentes. Y bueno, sobre todo ese momento de unión y de conexión entre todos y ver que, oye, que hay más casas iguales que la mía. Eso es. Y bueno, creo que son proyectos. Al final también la parte positiva, ¿no? de tener más compañeros en más centros es lo que te puede también revertir en más conocimiento, ¿no? Sin duda. Como herramientas para efectivamente llegar a aterrizar este modelo y para evidenciar, ¿no? y para constatar lo que estamos haciendo, bueno, sin duda, para mí, la historia de vida, esos álbumes de vida que vamos creando y la ficha de sus preferencias. La historia de vida es muy poderosa. Al final tenemos entre manos un relato de vida que es algo realmente que hay que darse el tiempo de leerlo y de absorber esa información. Y además no se queda ahí, porque no se queda en el centro para el trabajador, porque cuando termina, pues siempre es un legado para el familiar. No nos damos cuenta del poder que tiene. Es algo, vamos, desde mi punto de vista, muy valioso. Es verdad que ahí tenemos que invertir un poquito de tiempo, pero es un tiempo que merece la pena, que es oro sólido, el poder rascar, ¿no? Ahí es verdad lo que decías tú, que sí necesitamos más a lo mejor la parte de la familia en aquellas personas usuarias que, bueno, cognitivamente no tengan esa capacidad de poder contarme, ¿no? a qué se han dedicado o experiencias negativas. Ahí sí que tenemos que contar con el entorno, con un informador fiable que nos pueda hablar de esa historia de vida, ¿no? Luego ya hablaremos del proyecto de vida. El proyecto de vida es, sí, desde aquí que estás conmigo en adelante, qué puedo hacer por ti para seguir haciéndote feliz. Poder elaborar álbumes de vida o, como decías tú, extractos de vida que me acercan más aún a la persona. O sea, no es lo mismo, ¿no? De la 125, yo os digo, el Alzheimer de la 125, eso ya no existe, eso no eres el Alzheimer, eres Juan Ramón,
que estudiaste, que tuviste hijos, que intentaste tener y no tuviste, que... Bueno, eso me acerca, porque yo voy a entrar en esa habitación o yo te voy a mirar con ese... Ahí está el cambio de mirada. Y además te das cuenta que a veces surgen sinergias, ¿no? Cuando lees historias de vida, nos ocurrió también un caso de una persona que leyendo esa historia de vida se ha dado cuenta que tenía, digamos, relación con familiares en el pueblo de esa persona. Conectaron Sí, ahí. se conectan con historias, ¿no? Y si no nos lo cuentan, nunca se hubieran dado O cuenta. nunca se hubiera dado cuenta. Pero esa ficha de preferencias, que es más, sigue siendo dinámica como la historia de vida, porque pues, siempre podemos ir ampliando, pero la ficha de preferencias, que es ese documento, ¿no? Es como más práctico, ¿verdad? Más para ir que me dice qué te al gusta dato, al hoy, detalle. qué te gusta, cómo te gusta, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo te gusta arreglarte, qué costumbres tienes al acostarte, al levantarte. Dime cómo tenías costumbre de dormir ayer en tu casa y si te dormías con la televisión puesta durante 1 minuto y medio, dímelo, porque de esta forma yo voy a poder dejarte esa televisión encendida y asegurar esa continuidad en tu rutina. Eso facilita la continuidad, ¿verdad? De eso que hablábamos, de poder seguir decidiendo y poder seguir teniendo el proyecto vital dentro de lo posible, lo más continuo posible. Yo creo que hemos aterrizado muy bien el modelo con las 2 herramientas. Guiados por ti. Guiado por ti.